Bueno, un saludo a todos los que me escuchan de manera sincrónica. Feliz año a todos ustedes y espero que tengan un año lleno de cosas buenas, alegrías y éxitos y salud. Estamos examinando el tema número 6, que versa sobre el derecho constitucional tributario. En la última clase, en el mes de diciembre, habíamos visto el alcance del principio de legalidad. Habíamos insistido en la importancia de este principio desde la clase número 1. Y en relación con el alcance del principio de la legalidad tributaria, habíamos conversado que él se explicaba en función de dos enunciados o principios, que es el principio de legalidad ortodoxo cerrado, según el cual la ley debe contener todos los elementos relativos a la existencia y la cuantía de la obligación tributaria. Y eso, entre esos elementos habíamos mencionado el supuesto de hecho o el hecho imponible, el aspecto temporal, el aspecto espacial, la base del cálculo, las alícuotas y el aspecto subjetivo. Hemos visto a título de excepción los supuestos de los impuestos ad valorem o los impuestos de importación y las contribuciones de la seguridad social, en las cuales la fijación de las alícuotas las hacía el Ejecutivo mediante decreto, considerando las muy particulares eh, situación de estos tributos. En el caso de los impuestos de importación, eh, se justificaba o se ha pretendido justificar esta fijación tomando en cuenta las necesidades de orden comercial, de protección a la economía o razones de orden sanitario. Y en el caso de las contribuciones de seguridad social, los derechos de los trabajadores. Por otra parte, habíamos igualmente eh, revisado el otro enunciado, el principio de la legalidad atenuado flexible, en contraposición al principio de legalidad cerrado u ortodoxo. Bajo este principio habíamos conversado que algunos de los elementos de la obligación tributaria pudiesen ser establecidos por el Ejecutivo Nacional sin un decreto ley. Esta situación se presentaba en el derecho comparado, en el cual sin necesidad de un decreto ley, el Ejecutivo pudiese establecer alguno de estos elementos. Habíamos visto que de acuerdo al artículo 12 del principio de legalidad cerrado, al principio de legalidad, de acuerdo al artículo 12 del Código Orgánico Tributario, Venezuela acogía el principio de legalidad cerrado, en el cual todos los elementos de la obligación tributaria necesariamente deberían estar establecidos en una ley, ya sea ley formal o ley material, es una discusión que también ya tuvimos. Sin embargo, había una suerte de atenuación o flexibilización de este principio de legalidad cerrado en el Código Orgánico Tributario, que en su artículo, vamos a buscar el artículo porque no lo recuerdo ahora de memoria, eh, permitía que en aquellos casos donde la ley creadora del tributo así lo autorizara, el Ejecutivo pudiese fijar las alícuotas de los impuestos. Y también era algo que los habíamos revisado en la última clase. Una explicación más extensa está en el video de la última clase. Habíamos dicho que esta atenuación o flexibilización del principio de legalidad cerrado no aplicaba para todos los tributos, sino para una de las categorías de los tributos que eran los impuestos. De manera que hay una flexibilización o atenuación del principio de legalidad en aquellos casos cuando la ley creadora del impuesto así lo estableciera y esa facultad de establecer las alícuotas de los impuestos tenía que tener un fundamento legal.
Es decir, la ley creadora del tributo debería autorizar entonces al Ejecutivo a que estableciera cuáles son esas modificaciones que él puede hacer. Y creo que y habíamos visto en este contexto lo previsto en la ley del impuesto al valor agregado. En este sentido, y solamente para completar este repaso de la última clase del año, tenemos que esta atenuación o flexibilización del principio de legalidad cerrado tiene su representación normativa en el parágrafo segundo del artículo 3 del Código Orgánico Tributario, que es de el siguiente tenor. Señala el parágrafo segundo del artículo 3 del Código Orgánico Tributario que en ningún caso se podrá fijar la definición y fijación de los elementos integradores del tributo, así como las demás materias señaladas como de reserva legal por este artículo, y en la clase pasada ya la repasamos, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el parágrafo tercero de este artículo. Y aquí viene a renglón seguido cuál es la atenuación a la cual me he venido refiriendo. No obstante, la ley creadora de tributo correspondiente podrá autorizar al Ejecutivo Nacional para que proceda a modificar la alícuota del impuesto. Fíjense que el alcance de esta limitación o el alcance de esta autorización no es para cualquier tributo, sino el impuesto, los límites que ella establezca. De manera que nosotros habíamos revisado que la ley creadora de tributo entonces pudiese establecer unos límites para modificar las respectivas alícuotas. Y ahora sí, con esto cierro el repaso. Vamos a ver lo que establece la ley del IVA a este respecto. Estoy buscando aquí en mi computadora la ley. Denme un segundo, por favor. Señala el artículo 27 de la ley del IVA lo siguiente. Y estamos revisando precisamente el régimen de flexibilización o atenuación del principio de legalidad tributaria. Señala la ley del IVA, la alícuota impositiva general aplicable a la base imponible correspondiente podrá ser modificada por el Ejecutivo Nacional y estará comprendida entre un límite mínimo del 8% y un máximo del 16,5%. El Ejecutivo podrá establecer alícuotas distintas para determinados bienes y servicios, pero las mismas no podrán exceder los límites previstos en este artículo. Fíjense ustedes cómo entonces la ley del IVA es una muestra de esta flexibilización del principio de legalidad cerrado que rige en nuestro país.
El límite de la legalidad cerrado de alguna manera se ha defendido tomando en cuenta los abusos en que pudiese incurrir el Ejecutivo Nacional en la fijación de las alícuotas o en la determinación de los elementos del hecho impunible por razones de orden presupuestaria, por temas de voracidad fiscal, precisamente para evitar que el Ejecutivo en forma abusiva pudiese mm, modificar los elementos del tributo, se ha justificado en Venezuela el régimen o el alcance cerrado del principio de legalidad. Vimos igualmente que este principio de legalidad, y ahora sí termino, no se limita únicamente a los elementos integradores de tributos, sino de conformidad con el propio artículo 3 del Código Orgánico Tributario, abarca igualmente la regulación de los procesos administrativos y judiciales, el pago de intereses de mora, la prescripción, las infracciones y sanciones tributarias, los supuestos de extinción de las obligaciones y la regulación del domicilio fiscal, entre otras materias. Estas materias, por su sensibilidad, por lo que representan para los contribuyentes, de acuerdo al Código Orgánico Tributario, deben estar reguladas exclusivamente la ley y no les da hable entonces al Poder Ejecutivo modificar estos elementos en ausencia de una disposición de carácter normativa. Imagínense ustedes, por ejemplo, para que entiendan la importancia de estas materias conexas al tributo que solo pueden ser reguladas por una ley. Imagínense, quisiera mostrarles el siguiente ejemplo. El Código Orgánico Tributario establece que el lapso para impugnar en sede administrativa un acto de contenido tributario es de 25 días hábiles. Imaginemos que, o como ustedes conocen, o ya se los he mencionado, la regulación de los procedimientos administrativos y judiciales corresponde exclusivamente a la ley. En consecuencia, no pudiese el Ejecutivo dictar una normativa distinta a lo que prevé la ley. Sin embargo, a los efectos simplemente pedagógicos, imaginemos que esta fuese una de las materias excluidas o no estuviese el Código Orgánico Tributario, no estableciera que esta era una de las materias que deberían estar previstas en la ley. Supongamos entonces que el Ejecutivo entiende que hay muchos contribuyentes recurriendo de los actos administrativos, que están inconformes con los resultados de los procedimientos administrativos y han ejercido su derecho a la defensa, y como una forma de limitar o restringir este derecho a la defensa, el Ejecutivo a través de un decreto, e insisto, ni siquiera un decreto ley, dice ahora el lapso para impugnar un acto de continuo administrativo mediante un recurso jerárquico ya no es 25 días hábiles, sino son 5 días hábiles, son 2 días hábiles. Entonces, fíjense que precisamente dado lo sensible de esta materia, como lo es la propia elementos integradores de tributo, su regulación queda exclusivamente bajo el ámbito de una ley. Ahora sí, arrancamos con la clase del día de hoy, compilado este breve repaso de nuestra última clase, para simplemente ahondar sobre las funciones el principio de legalidad tributaria. Y es que la ley en materia tributaria tiene una particular importancia, que no es otra que servir como un vehículo generador de certeza. El contribuyente sabe que tiene 25 días hábiles para interponer el recurso jerárquico. El contribuyente sabe que el hecho imponible del impuesto a los agregados es la venta de bienes muebles, no la venta de bienes inmuebles. Si el Ejecutivo Nacional no pudiese establecer que son inmuebles, porque se trata de uno de los elementos integradores del tributo. El Ejecutivo Nacional solo puede modificar las alícuotas del impuesto, no establecer qué se grava o no con un determinado tributo. De manera que en la medida que el destinatario de la norma tenga certeza, seguridad de cómo se le va a aplicar la norma tributaria,
genera confianza, genera certeza. Y por otro lado, el principio de legalidad juega un importante papel como un mecanismo de defensa ante las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado. Es decir, en la medida que un contribuyente sepa que el Ejecutivo no puede modificar una ley, ante cualquier pretensión del Ejecutivo de cambiar el hecho generador de un tributo, por ejemplo, pudiese intentar las acciones jurídicas correspondientes. Y esta idea de certeza que genera o provoca el principio de legalidad cerrado en materia tributaria está vinculado a varios otros elementos que no son otros que, primero, la necesidad que haya estabilidad en el derecho. Esa idea de certeza requiere entonces que las normas no sean cambiadas en forma abrupta, sobrevenida, repetitiva, con una cercanía en el tiempo. Se supone que las normas tributarias están dirigidas a garantizar los derechos de los contribuyentes y esa función del principio de legalidad tributaria requiere la estabilidad del derecho. Requiere igualmente este principio de legalidad que, que exista un suficiente desarrollo normativo de las distintas leyes tributarias. Es decir, una disposición en manera muy genérica, amplia, no sería suficiente para garantizar el principio de legalidad en su función de vehículo generador de certeza. Imaginemos entonces que se crea un impuesto a todos los habitantes de los municipios Chacao, Sucre y Baruta por el patrimonio que puedan disponer. Más allá de las razones de inconstitucionalidad por violar la capacidad contributiva, vemos que esta norma no tiene un auténtico desarrollo en cuanto al hecho generador del tributo, lo cual, contrario a lo que propicia o propugna el principio de legalidad tributaria, la falta de desarrollo de esta norma iría a contracorriente precisamente de lo que pretende el principio de legalidad, que se entiende por habitantes de los municipios Sucre, Baruta o Chacao, que sean propietarios de un inmueble, que sean simplemente que residan en el municipio de Chacao, que tengan una oficina en el municipio de Chacao, cuál es el patrimonio que se grabaría. Fíjense ustedes todas las preguntas que se generan de una norma tan vagamente redactada, con tantas deficiencias técnicas, de manera que ese elemento de generador de certeza del principio de legalidad se alcanza en la medida que haya estabilidad en el derecho, es decir, la norma no se cambie, pero que la norma además tenga un auténtico desarrollo normativo. Y por otro lado, la función del principio de legalidad como instrumento generador de certeza se logra también en la medida que el destinatario de la norma, el contribuyente, tenga certidumbre de los remedios jurídicos. ¿Cuáles son las acciones que él puede llevar a cabo en la medida que haya un acto que viole o afecte sus derechos subjetivos? Que esos remedios, que esas acciones, que esos recursos estén claramente establecidos. En este sentido, hablando de la estabilidad del derecho, el economista de los Estados Unidos, Adam Smith, afirmaba que en el siglo XVIII, y aquí viene quizás lo importante
de esta referencia afirmaba que el tributo que cada individuo está obligado a pagar debe ser cierto y determinado y en modo alguno arbitrario. Agregaba el pensador Adam Smith que el tiempo de su cobro, la forma de pago, la cantidad que debía satisfacerse, todo ha de ser claro, llano e intangible. De manera que, lo que ya en el siglo XVIII postulaba Adam Smith era que la necesidad que las normas tributarias fueran claras, directas, transparentes, que no se prestaran a arbitrariedades, que no se prestaran a, a situaciones de duda o incertidumbre respecto al alcance de su contenido. Volvamos otra vez con nuestro ejemplo hipotético de un impuesto al patrimonio a aquellos habitantes de Baruta, Chacao y El Hatillo. ¿Quiénes son habitantes? ¿Sobre qué patrimonio? ¿Por qué? ¿Cómo se acredita esa situación? Basta que habites, que transites, que tengas una propiedad. Nada de esto está claro en esta hipotética norma que he creado. De manera que la complejidad de la norma tributaria, cuando la norma tributaria se crea fundamentalmente por necesidades recaudatorias, cuando se imponen elementos económicos en la creación de la norma tributaria, todos estos elementos impiden la concreción del principio de certeza y con ello una adecuada representación del principio de legalidad. En este sentido, uno de los elementos importantes cuando nos referimos al principio de legalidad tributaria está en la delimitación de las materias reguladas por la ley y el reglamento tributario. En este sentido, el reglamento en materia tributaria actúa como mecanismo de concreción de las normas superiores abstractas. El reglamento es una norma subordinada y secundaria a la ley, como ustedes saben de sus conocimientos de introducción al derecho. Sin embargo, en general, pero en materia tributaria en particular, existen dificultades prácticas para encontrar este límite donde el reglamento no es otra cosa que una concreción de las normas superiores y abstractas previstas en la ley. En este sentido, nosotros pudiésemos decir que la ley solo puede, en materia tributaria en particular, la ley solo puede remitir a la norma reglamentaria la regulación de aspectos adjetivos, colaterales o conexos al núcleo de la materia tributaria. Recordemos el principio de legalidad, artículo 3 del Código Orgánico Tributario, enunciado del alcance del principio de legalidad cerrado, de manera que en la ley debe concentrarse todos los elementos vinculados al tributo, por lo cual el reglamento en materia tributaria solo puede referirse a aspectos adjetivos de procedimientos colaterales o conexos al núcleo de la materia tributaria. Porque si no, a través del reglamento que dicta el Ejecutivo, se estaría erosionando el concepto o la primacía del principio de legalidad tributaria. En este sentido, las remisiones a los reglamentos en materia tributaria deben ser hechos con toda claridad y con un contenido delimitado para evitar lo que se conoce como la deslegalización. ¿A qué se refiere la deslegalización? Bueno, es cuando el reglamento empieza a invadir, empieza a regular situaciones vinculadas al núcleo tributario o a esas materias que ya habíamos dicho que están reservados por el Código Tributario a la ley. En este sentido, a este fenómeno que lamentablemente debemos denunciar como una patología y que hemos visto vicios a lo largo del tiempo, se denomina deslegalización.
En este sentido, debemos insistir que la revelación al reglamento debe ser expresa. La ley de impuestos sobre la renta señala que el CENIAT emitirá las planillas para la presentación de la declaración de impuestos o que habilitará un portal en la web para declarar el impuesto. Pero no puede decir la ley de impuestos sobre la renta que le corresponderá al reglamento, al ejecutivo, establecer otros ingresos que podrán ser grabados con esta ley. Fíjense que en el segundo de los casos habría un exceso en esa remisión reglamentaria por parte de la propia ley. De manera que la remisión, además de ser expresa, debe ser concreta y específica, no amplia, no, con el objeto de impedir que el Ejecutivo se inmiscuya, invada materias propias de la reserva legal. Otro de los, y evitar evitar el vicio o la patología de la denominada deslegalización. En este sentido, y creo que es algo principista, las normas reglamentarias no pueden contradecir lo previsto en la ley, no pueden establecer normas distintas a las propias establecidas por ley, porque está vedado al Ejecutivo cualquier tipo de innovación o exceso reglamentario. Y en materia tributaria, dada la prevalencia del principio de legalidad tributaria, está cuidado en que el reglamento no innove, no diga algo distinto a lo que establece la propia ley, adquiere un carácter de una altísima relevancia. Y en este sentido, en materia tributaria, nos hemos encontrado en muchas situaciones donde la norma reglamentaria innova, contradice o desmiente lo previsto en la propia ley tributaria. ¿Cuál es el elemento importante? Que ustedes puedan en algún momento establecer cuando una norma de contenido sublegal invade, constituye una innovación o establece algo previsto o establece algo distinto a lo previsto en la ley, y con ello poder denunciar una violación del principio de legalidad tributaria. Uno de los casos más patéticos de esta situación de innovación reglamentaria lo encontramos en el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta. La ley de Impuestos sobre la Renta prohíbe que cuando un contribuyente que tiene ingresos en Venezuela y tiene ingresos en el exterior, la ley prohíbe que cuando ese contribuyente que está obligado a gravar por su renta de fuente interna como sus fuentes extraterritoriales, cuando ese contribuyente tiene pérdidas en el extranjero, no le permite compensar esa pérdida con sus ingresos de fuente territorial. Repito, la ley establece que cuando un contribuyente tiene pérdidas en el extranjero, pero tiene ganancias locales, ese contribuyente pueda compensar las ganancias locales con las pérdidas en el extranjero para solo declarar el resultado neto. Imaginemos que un contribuyente tiene una ganancia territorial en Venezuela de 100 unidades y en el extranjero tiene una pérdida de 75 unidades. En principio, la situación financiera de ese contribuyente es que si tiene 100 de ganancia en Venezuela, pero tienes 75 de pérdidas en el extranjero, tu ganancia o tu utilidad neta es 25. 100
de tu utilidad local, territorial, menos 75 de tu pérdida extranjera. ¿Por qué? Porque se trata de un mismo contribuyente, solamente que tiene operaciones en Venezuela y fuera de Venezuela. La ley de impuestos sobre la renta, en una norma muy cuestionada, dice, cuando un contribuyente tenga ingresos territoriales, pero tenga pérdidas extraterritoriales, no puede compensar las pérdidas de origen extranjero. Es decir, que en el caso que les acabo de mencionar, este contribuyente, en vez de declarar 25 de utilidad, declararía 100 de utilidad, porque los 75 de pérdidas en el extranjero no pudiese aprovecharlos en Venezuela por la disposición prevista en la ley. Nosotros pudiésemos criticar esta norma, pero es la norma que existe, la norma que está prevista en la ley. El reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en su artículo 4, establece un régimen de limitación de las pérdidas, que simplificando un poco la discusión, lo que establece el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta es que a los fines de la determinación de la utilidad o la ganancia neta del contribuyente, solo se va a utilizar los ingresos cuando estos tengan fuente o resultado positivo, no den negativo. Entonces, ¿qué significa esto en términos prácticos? Bueno, está clarísimo que si un contribuyente tiene una pérdida de 75 en el extranjero, no puede aprovecharla para compensar los 100 que tiene en Venezuela. Pero ahora, pongamos el caso contrario, supongamos que los 75 son de pérdida, son locales, y los 100 de ganancias son en el extranjero. La ley solo limita la compensación de pérdidas de fuente extranjera con enriquecimiento de fuente local. La ley no limita la compensación de las pérdidas de origen territorial con ganancias de fuentes extranjeras. Cuando el reglamento de la ley de impuestos a la renta solo dice que para la determinación del impuesto se van a utilizar las ganancias cuando tenga fuente positivo, está estableciendo una limitación que no está establecida en la ley. Porque ahora, según este reglamento, como yo tengo pérdidas en Venezuela de 75, pero tengo ganancias por 100, yo no puedo compensar las pérdidas locales de 75. Y esa limitación, recordemos que lo que dice la ley es que no puedo utilizar pérdidas de fuentes extranjeras. Constituye, evidentemente, una innovación reglamentaria. Innovación que contradice lo previsto en la ley y que constituye una innovación no prevista, con lo cual un contribuyente pudiese o bien demandar por nulidad esa norma reglamentaria o bien pedir su desaplicación tanto a la administración tributaria como a un juez contencioso tributario. No sé si alguno tiene alguna pregunta respecto a este último ejemplo vinculado a la compensación de pérdidas. Bueno, si no tienen alguna pregunta a este respecto, con este examen vinculado a el cuidado que hay que tener en materia reglamentaria respecto al alcance de las normas reglamentarias dirigidas solamente a tratar aspectos objetivos, colaterales y conexos y que no pueden afectar el núcleo de la obligación tributaria. Cerramos el primero de los principios constitucionales previstos en materia tributaria, expresos previstos en materia tributaria, y a continuación vamos a analizar otro de los principios quintesenciales
en materia tributaria que nos ofrece el principio de la capacidad contributiva. Adam Smith, a quien mencioné hace unos minutos cuando hablábamos de la certeza en materia tributaria, certeza vinculada al principio de legalidad tributaria, ahora refiriéndose al principio de capacidad contributiva, señalaba que los vasallos de cualquier Estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en función de sus respectivas facultades. Fíjense que alude a que debe haber una proporción, una relación de causalidad entre el aporte y los ingresos, el patrimonio de ese contribuyente. El tributarista argentino Héctor Villegas expresaba que la capacidad contributiva es el límite material en cuanto al contenido de la norma tributaria que garantiza su justicia y racionalidad. Por su parte, el tributarista también argentino, Dino Jara, se establecía que la capacidad contributiva es la causa misma de la tributación. Si no hay riqueza, si no hay patrimonio, si no hay capacidad económica, la tributación carece de sentido, porque si no sería otra cosa que empobrecer al propio contribuyente. El principio de capacidad económica encuentra además recepción constitucional en el artículo 316 de la Constitución. No sé, no creo que tengo, no sé si tengo la Constitución aquí en esta computadora. Pero bueno, vamos a buscarlo para leerlo, particularmente por la trascendencia de este artículo. Me dan un segundo, por favor. Establece el artículo 316 de la Constitución lo siguiente: el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente. Entonces, fíjense que la Constitución es clara en establecer cuál es ese límite material al cual aludía Héctor Villegas en Argentina. Ese límite, ese techo, ese muro de contención respecto a la posibilidad del Estado de exigir el pago de los tributos está representado por la capacidad económica del contribuyente. Agrega la norma atendiendo al principio de la progresividad. Recordemos que cuando revisamos la clasificación de los tributos, hablamos de los impuestos progresivos,
progresivos por escalas o clases, las diferencias entre uno y otro, pero que tenían como denominador común el hecho de que la alícuota aumentaba en la medida que aumentaba la utilidad o la riqueza gravable. Agrega adicionalmente el artículo 316 que ese gravamen estará vinculado a la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y que para ello se sustentará en un sistema eficiente para la recaudación de tributos. Sin embargo, lo importante para nosotros rescatar ahora es que la capacidad contributiva no se refiere a un concepto vacío, no se refiere a un elemento meramente teórico, sino que tiene una representación constitucional. Y esto es muy importante al momento de nosotros entender la importancia de este principio. En ese sentido, la capacidad contributiva tiene entonces, constituye entonces el fundamento ético y jurídico de la obligación de contribuir. Imaginemos que alguien que tenga un vehículo de transporte, se dedique a hacer viajes de mudanzas y se constituya un impuesto, decir que cada mes ese señor tendrá que pagar el 25% del valor de su vehículo. Posiblemente al cabo de 3 o 4 meses el impuesto supere el valor de su vehículo, independientemente si él hubiese prestado algún servicio de transporte. Un impuesto de esta naturaleza creo que resulta claro para todos nosotros que resulta completamente falto de ética. El principio de la capacidad económica o capacidad contributiva, además, funciona como la medida concreta de la carga fiscal que deberá soportar el obligado. Si yo necesito saber cuánto es lo máximo que pueden las empresas de transporte aéreo pagar a título de tributo, bueno, yo tendré que buscar cuál es esa capacidad económica, esa medida. Esa medida viene vinculado a utilidad, rendimiento, elementos económicos, y es precisamente a lo que atiende el principio de capacidad contributiva, y además constituye el límite de la potestad tributaria. La potestad tributaria de la República, los estados y los municipios no puede exceder esa capacidad contributiva. La capacidad contributiva es el muro entonces de contención para impedir que la tributación se vuelva un mecanismo de empobrecimiento, de afectar la actividad económica de los contribuyentes, haciendo nugatorio su derecho de las personas a dedicarse a la actividad económica de su conveniencia. Como dijimos, la circunstancia de que esté recogido constitucionalmente nos indica o evidencia que este principio no tiene un carácter principista o programático. Es decir, no es meramente un desideratum del constituyentista, no es necesariamente una suerte de guía, de principio, de consejo, sino que se trata que tiene un auténtico carácter vinculante. La creación de los tributos tiene que tener como referencia, tiene que tener como base la capacidad contributiva. Cualquier tributo que viole el principio de la capacidad contributiva resulta inconstitucional, y la posibilidad autoriza a los contribuyentes a impugnar ese cobro que afecta su capacidad económica. En este sentido, la capacidad contributiva no es otra cosa que esa. Yo siempre lo he tratado de visualizar de la siguiente manera. No sé si algunas veces has visto en las películas que en las playas
hay alguien que tiene un detector de metales y que va en la arena buscando algún metal precioso, algún elemento que pudiese tener algún valor en la arena. Bueno, un poco la capacidad contributiva en este ejemplo que yo les propongo es ese detector de metales, que lo que busca es buscar elementos que evidencie que hay una riqueza que pueda ser objeto de gravamen. Se trata entonces de buscar elementos que sean manifestaciones de capacidad económica, ya sean actos, negocios o hechos de naturaleza jurídica o económica que revelen la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de un gasto y una renta. Pero no basta simplemente además conseguir a través de este detector de metales que exista una riqueza, sino además que ese gravamen sea proporcional, que sea idóneo para poder que el contribuyente pueda coadyuvar con los gastos públicos. Se trata entonces que el tributo sea proporcional, racional a la actitud económica del sujeto para contribuir. Imaginemos que el legislador ha encontrado que una manifestación de riqueza son los cánones de arrendamiento que cobran los arrendadores. Pero si el contribuyente dice, si la ley dice que el contribuyente debe pagar el 90% de los cánones que cobre, bueno, evidentemente en este supuesto hay una manifestación de riqueza representada en los cánones de arrendamiento cobrado, pero el tributo que se cree no es racional, no es proporcional, no mide adecuadamente esa capacidad económica al exigirle el 90% de los cánones. De manera que en materia del principio de la capacidad contributiva no basta entonces identificar esas manifestaciones de riqueza, sino que es igualmente necesario que ese gravamen que se imponga a los contribuyentes sea proporcional, racional a la aptitud económica del sujeto para contribuir. En el caso de los arrendadores, al que cité o que mencioné anteriormente, un gravamen de esa naturaleza simplemente haría imposible la actividad de arrendamiento de bienes. ¿Por qué? Porque excedería en mucho la posibilidad que tiene ese sujeto de contribuir para el sostenimiento de las cargas públicas. En la clase del día miércoles vamos a avanzar entonces con el tema o vamos a concluir el tema de la capacidad contributiva y vamos a analizar los restantes principios constitucionales en materia tributaria. No sé si alguno tiene alguna duda al respecto de lo explicado en la clase de hoy antes de cerrarla. Bueno, si no hay ninguna duda, nos vemos en la clase del día miércoles para continuar con el tema del derecho constitucional tributario, fundamentalmente en lo atinente a los principios constitucionales. Muy buenas tardes. Saludos todos.